Entrevista con Maximilian Murk, coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Muchas gracias por continuar en Informativo NTR y bueno, es momento de nuestra entrevista del día. El día de hoy nos acompaña Maximilian Murk, coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy, aquí en Zacatecas con ustedes. Bueno, el día de ayer estuviste presente en la presentación, ahora sí que oficial, del Plan Estatal de Búsqueda. Se hace pues de manera oficial un arranque, ¿no?, de los trabajos. Ustedes desde el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, ¿cómo ven el tema? Pues primero que nada, en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, apoyamos al Estado mexicano a nivel federal y estatal para implementar soluciones concretas con el fin de aumentar el número de personas o de identificaciones de personas fallecidas sin identificar. Y estamos muy contentos de estar de regreso aquí en Zacatecas y observar y reconocemos este esfuerzo del gobierno zacatecano en implementar y desarrollar un plan de búsqueda que ojalá vaya a dar respuesta a muchos madres buscadoras y colectivos que buscan sus seres queridos en este estado. Lo que también reconocemos y lo hemos observado son los avances concretos en materia de identificación humana por parte de la Fiscalía y bajo el liderazgo del fiscal Cristian Camacho. En los últimos ya meses, pocos meses, lograron entregar 208 cuerpos de personas antes fallecidas sin identificar a sus familiares y es verdaderamente un ejemplo por seguir a nivel nacional. Justo esta identificación se realiza por medio del convenio que tienen con el INE. Así es. Entonces, ¿cómo funciona la identificación de una persona? Sí. A nivel internacional tenemos 3 identificadores primarios. Es la genética, son los dientes y son las huellas. Digamos, esos son formas de identificar a una persona de forma segura. También nos ayudan lo que llaman identificadores secundarios, que por ejemplo son tatuajes o cicatrices, para acercarnos a identificaciones. Y lo que observamos en nuestro programa de identificación humana y en estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, que en México la mayoría de los servicios periciales en su momento no aprovecharon las huellas dactilares y el cotejo de las huellas dactilares con el INE para identificar personas. Por eso desarrollamos entre México y Alemania un aplicativo y unos escáneres portátiles que permiten digitalizar las huellas de las personas fallecidas en los servicios periciales en toda la República, digitalizar las huellas, convertir las huellas al formato del INE. Y fíjate, en 1 o 2 semanas el INE contesta y dice: yo tengo una coincidencia con esta huella, y si hay coincidencia, yo te puedo compartir nombre completo, fecha de nacimiento, género, foto y también el último domicilio de esta persona. Y entonces es una persona identificada. Sí. Y después toca a la Fiscalía de notificar a las familias. Comentabas el día de ayer que Zacatecas se ha convertido en, bueno, no en pionero, pero sí un ejemplo a nivel nacional. No, sin dudas también pionero, porque hay que reconocer y seguramente también todavía hay varios retos aquí en el estado, pero claro, lo que la Fiscalía de Zacatecas ha hecho es un tremendo paso, porque primero enviaron todas las fichas de las personas fallecidas al INE. Entonces, y recibieron coincidencias en 248 casos. Después, lo que pasó, y lo observamos ya en muchos estados, por eso estoy todo el tiempo viajando con todo mi equipo, aunque las fiscalías tienen ya los nombres completos y las personas identificadas, no logran notificar y entregar los cuerpos a sus familiares. ¿Por qué? Muchos de los cuerpos son de otros estados. Entonces, Sinaloa tiene que enviar una solicitud de colaboración a Veracruz. Después la fiscal en Veracruz tiene que informar al Ministerio Público y a la gente de la Policía Ministerial que por favor van a este domicilio en la frontera con Puebla, en las montañas, 6 horas de Jalapa.
no sé si lo hacen o sí o no, pero entonces son muchos trámites. Y entonces, ¿por qué Zacatecas es pionero? Porque aquí el fiscal general Camacho, viendo la situación, tomó la decisión de publicar los nombres en la página web oficial. Sí. ¿Y qué pasó? En 3 días, cientos de familiares marcaron a servicios especiales desde toda la República diciendo, oye, perdón, vi la foto, es lamentablemente mi hijo, mi papá o mi hermana. Y entonces fue muy fácil que las familias se enteran de eso y evitamos toda la burocracia proceso, de los sí. oficios y de los papeles de un estado a otro estado. Y por eso también pionero, ya más estados siguieron el ejemplo de Zacatecas. Por ejemplo, ahora estuvo en Culiacán, estuvimos en Morelos, está hace 2 días en Colima, donde también ya publican los nombres de las personas identificadas, que facilita, en un contexto horrible, triste, pero facilita el trabajo de los colectivos y de las personas que buscan a sus seres queridos. Aquí viene o resalta un punto que también comentabas el día de ayer, y que es esta base de datos de genética a nivel nacional que no se tiene, ¿no? Sí. Esto de alguna manera pudiera ayudar, ¿no? También en este tema. Pues es un tema donde todavía hay retos aquí en México en el tema de genética, y por eso reconocemos el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum hace ya 2 semanas, y ayer ya publicaron como reformas a la ley y propuestas en materia de política pública de identificación. Pero hay que también mencionar que desde 2017, gracias a la sociedad civil y los colectivos, hay una ley general en materia de desaparición forzada. Sí. Y esta ley marca muy claramente las responsabilidades. Y desde 2017 es la responsabilidad de la Fiscalía General de la República de implementar una base de datos forense y una base de datos de genética a nivel nacional. Ambas bases de datos no existen, lo puedo solamente observar hoy en día. Es decir, si Zacatecas procesa miles de muestras de genética referenciales de madres buscadoras, no puedo cotejar esta información con Tamaulipas hoy en día. Por eso es tan importante, y este esfuerzo aquí también en el plan de búsqueda, que se suman las instituciones, las autoridades, que implementan un sistema forense eficiente y que impulsan este tema de la base de datos de genética, porque en el caso de los casos de larga data, los huesos que muchas veces escuchamos en las noticias, solamente se va a lograr identificaciones a través de la genética. Pero si Zacatecas no puede cotejar información con Aguascalientes de forma automatizada, siempre va a haber muchas limitaciones para los resultados en el tema de genética. Y por eso sí, la verdad, reconocemos lo que la presidenta anunció y esperamos sumar esfuerzos, también gracias al apoyo de nuestros donantes, Alemania y Noruega, con el gobierno mexicano, para que ya haya una base de datos de genética. No es tan complicado implementar una base de datos de genética. Justo preguntarte qué se requiere para realizar esto. La verdad, no mucho. Y siempre lo repito, pero la identificación humana no es una tarea sencilla, pero sabemos muy bien cómo hacerlo hoy en día. Y en el tema de genética, como tal vez pueden imaginar, hay muchos proveedores que ya tienen las soluciones, y a nivel internacional la mayoría de las instituciones de procuración de justicia usan una base de datos que se llama CODIS. México ya cuenta con la licencia de CODIS gracias a una donación de Estados Unidos. México ya cuenta con todos los computadores en los servicios periciales. Lo único que falta, si entiendo bien, y lo que me comentan más mis expertas y expertos, es lograr la interconectividad, el interfaz entre los estados y la Fiscalía General de República. Entonces no falta mucho, porque ya está todo el equipamiento, está el software. Yo creo falta, y lo digo con todo respeto, pero la voluntad política en la Fiscalía General de República de poner clic y decir queremos esta base de datos de genética a nivel nacional. Y esperamos, por supuesto, que con la iniciativa de la presidenta ahora y su compromiso con este tema, se van a ver soluciones y colaboración
con las autoridades. Y quien tiene y perdón, con eso cierro, pero es un tema que siempre me fascina y es muy amplio. Y lo que también reconocemos que la presidenta ahora mencionó, quien lleva un punto importante en el trabajo va a ser esta nueva agencia de transformación digital bajo el director Pepe Merino, porque al fin la identificación es un tema de datos, sí. No es de discurso, no es de narrativa, al fin es comparar datos de la persona con vida con la persona sin vida, tatuajes, cicatrices, genética, huellas, etc. Pero si no logramos conectar las bases de datos, no va a haber resultados. Entonces, eso es lo más importante ahora. Lo que comentabas era a nivel nacional, pero a nivel local, ¿tú has visto un trabajo ya en este catálogo genético? Sí, fíjate que todos los servicios especiales tienen su base de datos de genética. Sí. Pero siempre son de diferentes proveedores y no están interconectados con otros estados. Digamos, tenemos un universo, un contexto de muchas soluciones aisladas. No solamente en la genética, en lo de las huellas dactilares, algún departamento toma estas huellas, otros toman estos, mandan a bodega, el Ministerio Público solicita sí o no. Hay un universo de soluciones y una falta de estandarización y homologación de los datos y de la recuperación de datos tremendo. Entonces volvimos a lo mismo. Esperamos que a través, por ejemplo, de la conferencia del Sistema de Procuración de Justicia y bajo el liderazgo de la FGR, de la Fiscalía General de la República, con Segov y con todas estas iniciativas, se hace ahora este esfuerzo de homologar los datos. Y te doy un ejemplo concreto. Muchos servicios especiales ni tienen una base de datos para digitalizar las necropsias, para digitalizar los archivos básicos, manejan Excel, en el mejor de los casos, muchas veces son WhatsApps que se comparten. Entonces, un perito no puede, en una ciudad A, no puede consultar la información de tatuajes en la ciudad B, a pesar de ser en el mismo estado. Son soluciones sencillas que necesitamos ahora. Y lo que muchas veces observo en estos como eventos internacionales con expertos internacionales, que siempre dicen que todo es muy complejo y se necesitan nuevas máquinas y inversiones multimillonarios de dólares, etc. Y yo entiendo, pero no comparto, porque yo siempre he dicho en el equipo que tenemos que priorizar las soluciones sencillas primero, y si servicios especiales ni tiene Excel, ¿para qué me va a servir estas máquinas más modernas del mundo cuando no pueden guardar los datos en una base de datos, ¿no? Sí. Eso lo dejo aquí sobre el escritorio. También comentabas el día de ayer sobre este plan estatal de búsqueda que se deben de eficientar pasos, ¿no? Trabajar en base a lo que ya tenemos. Eso. Y en México tenemos un universo de datos muy grande. Otra vez te doy un ejemplo en el tema de huellas. Cuando vas a un banco comercial y quieres abrir una cuenta bancaria, te toman la huella y ven si en 5 segunditos pueden cotejar el INE para saber si esta información coincide con la huella de tu IFE que presentas en el banco, ¿no? Sí. Allá funciona muy bien el cotejo de huellas dactilares en 5 segunditos. Lo mismo, tenemos un universo de huellas en el SAT, en las cartas no antecedentes penales, en las tarjetas de conducir. Para abrir nuestro celular, cada día dejamos 100 veces nuestra huella, ¿no? Sí. Entonces hay un universo de datos que podríamos consultar. Lo mismo ahora es en el tema, por ejemplo, de tatuajes. Ahí en México hicimos un análisis académico con académicos mexicanos y alemanes. 30% de los fallecidos tienen tatuajes, y son muchas veces tatuajes muy específicos que podrían ayudarnos a identificar la persona, ¿no? Entonces, otra vez, un universo de datos. Lo más importante es lograr la interconectividad para que Quintana Roo pueda consultar la información de Baja California y Baja California con Chiapas, ¿no? Okay. Y en eso tenemos que trabajar juntos. También en otra pregunta enfocada en el plan estatal, me comentabas que no hay una colaboración, digamos, de manera directa
de su parte, pero ¿tú consideras que sería importante que tomen en cuenta el tema de la identificación humana en este plan? ¿Y de qué manera pues podría ser? Bueno, porque ayer hablaban justamente de que otras organizaciones internacionales habían trabajado en este catálogo de tatuajes, ¿no? Sí, primero sobre los tatuajes me da mucho gusto porque tuve la misma pregunta que tú ayer. Sí. Es un catálogo justamente que se hizo en cooperación entre Alemania y México, en su momento en Jalisco y ahora Zacatecas y Tamaulipas. Lo que sí es, yo creo también importante mencionar, aquí el gobierno de Zacatecas está tomando la responsabilidad para ya desarrollar este plan de búsqueda. Y hoy en la mañana yo estuve también presente observando los trabajos entre las diferentes autoridades, desde finanzas hasta la comisión de búsqueda, con la fiscalía y otros actores como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un trabajo interinstitucional, ¿no? Y como el fiscal también mencionó ayer y el secretario de gobierno, es intrainstitucional, ¿no? También se tiene que conectar las diferentes áreas. Y lo que te puedo comentar que hoy justamente se discutió la eje principal también del plan de búsqueda en el tema de identificación humana, pero, y eso sí hay que no olvidar en este camino, siempre deberíamos buscar las personas con vida, y eso es la asunción, no se dice asunción como el objetivo principal. La prioridad, La ¿no? prioridad Sí. es buscar con vida. Y por ejemplo en las huellas dactilares, la Comisión Nacional de Búsqueda ya está tomando estos escáneres portátiles para ir a hospitales o centros de hogares, para tomar las huellas de personas con vida que ya no saben quiénes son, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, etc. Y han tenido mucho éxito en identificar personas con vida y regresar estas personas a casa, porque también hacen el cotejo con el INE. Okay. Y entonces de repente una persona ya no conoce su nombre, no sabe de dónde viene, y es José Pedro de Chetumal, y la familia de Chetumal siempre lo buscó, pero nunca sabía que está en Tlaxcala. Entonces también allá ayudan las huellas dactilares, y ojalá, y estoy seguro que vayan a retomar estos temas en el plan de búsqueda. Ok. Y ya nada más para cerrar, preguntarte, ¿cuál serían los retos que tú ves actualmente en el estado de Zacatecas en el tema de identificación humana? Yo creo que ahora es una etapa, después de tantos avances en tan poco tiempo, de tal vez reflexionar un poco a dónde queremos ir en el año 2025. Y lo que veo y observo es que Zacatecas sí podría ser un ejemplo, o es un ejemplo por seguir a nivel nacional. Entonces sería muy bueno que Zacatecas ahora, con Fiscalía y con el gobierno, toman este liderazgo y van a otros estados o a la Conferencia de Procuración de Justicia a decir, oye, te puedo ayudar en este tema, ya tengo mi experiencia. Por ejemplo, no sé, Nayarit, nunca hasta hoy, estuvimos la semana pasada en Nayarit, pero no han cotejado de huellas. Okay. Entonces, ¿por qué repetir todos los mismos retos y problemas como Zacatecas lo enfrentó hace medio año? Mejor hacemos una reunión juntos, se explican cómo funciona con el INE y que ya se avanza. Un reto en Zacatecas técnica, un reto técnico es seguramente lo de la genética. Por eso nos da mucho gusto que ya se están procesando, gracias a la coordinación del fiscal general aquí en Zacatecas nuevamente, que se procesan ya 400 muestras referenciales de familias en Alemania, y también varios huesos de la osteoteca en Alemania, y esperamos ya los resultados en los próximos 3-4 meses, y por supuesto esperamos que hay unos matches, unas coincidencias en el tema de genética. Eso también hacemos con más estados, y eso no es porque Zacatecas no sabe cómo procesar las muestras, es más recuperar la confianza en estos trabajos, porque las familias dicen un poco con razón, oye, por 10 años no has analizado estas muestras, o por 5 años, yo ya no confío que lo vas a hacer bien. Entonces, si una ente internacional y las universidades de Alemania pueden apoyar, yo creo que es bueno. Y hay una estrecha ya intercambio académico entre también Zacatecas y Alemania.
Y el reto principalmente es también seguir fortaleciendo las capacidades y eso requiere, por supuesto, recursos. Y eso siempre es algo que pelean todos los servicios periciales porque en México hay un fondo principal que es el FASP, ¿no? El Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, sí. Pero no se asignan un porcentaje a los servicios periciales. Pero cerrando, yo creo que Zacatecas aquí está en muy buen camino. Ha mostrado toda la voluntad política por parte del gobierno, pero también por la Fiscalía, de avanzar en un tema, y ustedes lo saben porque reportan de forma frecuente, sí. Normalmente es un tema donde solamente puedes perder en el tema de comunicación, porque si no identificas las personas, te critican con toda la razón, ¿no? Si ahora identificas personas de 2016 que estaban bajo de tu responsabilidad, te critican también, porque van a decir que por qué no lo has hecho antes, ¿no? Sí. Todo eso es un terreno en temas de comunicación complejo para gobiernos y para fiscalías. Por eso hay que celebrar que hay distintos fiscales que ahora dicen, ni modo, sí fue mal, pero ahora ya cerramos este episodio y avanzamos, por favor, y entregamos estos cuerpos. Y aquí en Zacatecas entregaron cuerpos que fallecieron en 2016, hace 8 años. Que estaban aquí bajo la responsabilidad de la Fiscalía y lo hicieron ahora en pocos meses. Entonces cerrando, y yo creo que es la esperanza de muchas familias, si multiplicamos los 208 que ya fueron entregados en Zacatecas con 31 estados, ya hablamos de 6-7 mil personas que pueden regresar a casa. No hay una iniciativa de este tamaño. Ni en México nunca lo he visto y estuvimos ahora en Ginebra. Yo no conozco ni muchos países que han hecho un esfuerzo de entregar miles de cuerpos a sus familias y después hay que implementar lo de la genética porque no hay que olvidar que muchos de las madres buscadoras tienen casos de larga data y no forman parte de este esfuerzo de cotejo de huellas dactilares. Muy bien. Maximilian, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y pues esperemos que nos vuelvas a visitar en próximas fechas. Sí, entonces yo regreso una vez en 2-3 meses cuando ya sean procesadas las muestras de genética y ojalá podemos compartir contigo y toda la audiencia los resultados de este trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, gracias.